Acción Cristiana Mundial, un ministerio para llevar el Evangelio donde haya un oído que escuche y un corazón abierto a Dios. Padre Nuestro es el título que se le ha dado a la oración modelo que Jesús dio a sus discípulos y a través del evangelista Mateo a todos nosotros en todas las épocas y lugares. Y está en el Evangelio de Mateo capítulo 6 desde el verso 9 hasta el 13. Y también la recoge el Evangelio de Lucas capítulo 11 en los versículos 2, 3 y 4. La oración empieza precisamente con la frase que identifica al destinatario, que es Dios, y contiene dos palabras sobre las cuales pocas veces se hace énfasis, pero son de profundo significado que solo si lo entendemos abriendo nuestra conciencia espiritual dará sentido y fuerza a nuestra oración. En primer lugar tenemos la palabra Padre, que como usted se habrá dado cuenta, amable oyente, es la que utilizó siempre Jesús, no solo para referirse en tercera persona al Creador, sino también para dirigirse personalmente a Él. Pues jamás Jesús se refirió a Dios como Jehová, Yahvé o cualquier otra palabra que identifique e individualice al Creador. Y al respecto vale recordar que las enseñanzas mosaicas judías prohíben pronunciar el nombre de Dios en vano, o sea, por cualquier causa y en cualquier momento. Y esto consta en el libro de Éxodo, capítulo 20, verso 7, donde dice textualmente: no usarás el nombre del Señor tu Dios en vano, ni en forma irreverente. No dejaré sin castigo a quien se atreva a usar mi nombre sin el debido respeto. Por eso la misma oración del Padre Nuestro en su segunda estrofa dice: santificado sea tu nombre, lo que indica que el nombre de Dios es santo y no se debe hacer uso de él por gusto ni de forma común, cosa que los pastores y sacerdotes deberían enseñar con más dedicación a sus feligreses. Pero dejando esto por el momento, notemos que la palabra Padre tiene la propiedad de establecer una correlación con la palabra hijo. Es decir, no puede existir un hijo si no hay un padre. Y al enseñarnos Jesús que digamos Padre nuestro, nos está diciendo varias cosas a la vez. Primero, que lo reconozcamos también nosotros como nuestro Padre y en consecuencia nos sintamos sus hijos. Segundo, que al orar también reconozcamos a los demás cristianos como nuestros hermanos. Piense qué distinto sería si en su lugar el Señor nos hubiera enseñado a decir: Padre mío que estás en los cielos. ¿Verdad que esto sería una especie de egoísmo? Por el contrario, cuando oramos al Padre diciendo Padre nuestro, sea que usted lo haga de forma grupal en la iglesia o en cualquier parte, o lo haga de forma individual y en su intimidad, debe hacerlo pensando en que usted es apenas uno de los hijos de Dios y que al orar así está pidiendo por usted y también por los demás hermanos, por nuestros hermanos. Pero claro, usted debe estar consciente de esto, porque caso contrario, no estaría muy lejos de la lora que tiene el pastor en el patio de su casa. Por esa misma razón, es inoficioso que ante una crisis o amenaza, usted se siente o se arrodille a repetir 10, 20 o más veces la oración del Padre Nuestro, cuando mejor sería que haga una sola oración o unas pocas repeticiones con plena conciencia de lo que dice en cada palabra, desde el principio hasta el final. Al respecto, el mismo capítulo 6 del Evangelio del apóstol Mateo en el versículo 7 nos enseña: y orando, no uséis vanas repeticiones, como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. Y a continuación el verso 8 nos dice: no os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Y esto último nos enseña algo más todavía, y es el hecho de que la oración del Padre Nuestro tiene una perspectiva colectiva, es decir, cuando usted ora,
no lo está haciendo solo a su favor, sino para toda la comunidad cristiana que es hija de Dios. No le está pidiendo nada para su beneficio particular ni para otra persona determinada, lo cual ciertamente puede hacerlo con otro tipo de oración, pero con esta, la del Padre Nuestro, una vez más lo digo, lo está haciendo para todo el pueblo de Dios, para nuestros hermanos, dentro de esa gran familia que ha sido lavada por la preciosa sangre de Cristo derramada en la cruz, con la cual fuimos rescatados de manos del maligno. Y por eso hoy podemos decir con toda convicción, Padre nuestro. Pero hallo pertinente hacer otras aclaraciones, bajo el riesgo de que alguien se sienta incómodo, pues no todos los que dicen ser hijos de Dios están acertados. Claro que Dios nos creó y por eso somos sus criaturas, pero eso es una cosa y otra bien distinta es ser sus hijos. Por eso dice el Evangelio de Juan capítulo 1, verso 12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Es decir, que solo son hijos quienes lo han recibido y creen en el nombre de Jesús como Salvador. Y si alguna duda le queda todavía, veamos un poco más adelante en este mismo libro, en el capítulo 14, versículo 6, lo que el propio Jesús respondió a Tomás cuando éste le preguntó, Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo pues podemos saber el camino? Jesús le respondió, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. ¿Escuchó bien? Nadie. Nadie viene al Padre si no es por Jesucristo. Y nadie es nadie. Sin embargo, parece que a muchos le hablaran en chino cuando escuchan esto. También es propicio que recordemos aquella cita bíblica en la cual Jesús increpa a un grupo de fariseos diciéndoles que son hijos del diablo. El pasaje también se encuentra en el Evangelio de Juan capítulo 8, desde el verso 39 hasta el 44, que me permito leer a continuación. Respondieron los fariseos a Jesús, nuestro padre es Abraham. Y Jesús les dijo, si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais, pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado de verdad, la cual he oído de Dios. No hizo esto Abraham. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos que es Dios. Jesús entonces les dijo, si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Fin de la cita. Pero la verdad es que después de 20 siglos, mucha gente no ha entendido o no quiere entender esto de ser hijos de Dios. Y lamentablemente viven confundidos por una mala doctrina. Me da pena decirlo, pero tengo que hacerlo por la trascendencia del asunto. Si usted no es hijo con mayúsculas, usted está en nada, pues toda la salvación gira en torno a esta realidad. Por eso usted debe tener bien claro que la condición de hijo de Dios no la obtiene por el solo hecho de ser humano. Y sería mejor que empiece ahora mismo a asumir esto y también le quede claro que no es el hecho de tener tal o cual religión o de congregarse en tal o cual iglesia o de haberse bautizado de chiquito o de grande, sino de ser un verdadero hijo de Dios. Ahora bien, los cristianos no somos perfectos, pero como dice Primera de Juan capítulo 2, verso 6, el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. ¿Quién es ese al que se refiere Juan? Es Jesús. Y recuerde además que eso implica no ser reprobado, lo cual nos lleva una vez más al Evangelio de Mateo, que en el capítulo 7, desde el versículo 21 hasta el 23, nos relata
las siguientes palabras de Jesús. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Debe quedarnos claro que este pasaje no se refiere a personas ateas o que no han creído en Jesucristo. Y si así se lo han enseñado, es hora que sepa que no es así. Pues es claro que este pasaje se refiere a cuando el Señor expulsará de su presencia a quienes creen que merecen estar allí y les dice, apartaos de mí. Debemos estar conscientes, pero muy conscientes, de que este pasaje se refiere a falsos ministros, pastores, sacerdotes, evangelistas y demás sujetos, hombres y mujeres, que incluso demostraron públicamente en la tierra grandes poderes espirituales que maravillaron a las masas, como vemos hoy en televisión e internet. De manera que no queden dudas de que estos serán expulsados de la presencia de Cristo y no son incrédulos, ni ateos, ni agnósticos o de creencias paganas, sino quienes olvidaron cuál es la verdadera religión, es decir, dar de comer al hambriento, vestir al desnudo y socorrer al necesitado en general, como dice la Epístola Universal de Santiago en su capítulo 1, verso 27. Esto es, la religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. En concordancia con lo que dice Mateo 25 en sus versículos 41 hasta el 45, que me permito leer a continuación. Entonces dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber. Fui forastero y no me recogisteis. Estuve desnudo y no me cubristeis. Enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces le responderá diciendo, de cierto os digo, que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. Fin de la cita. Y lo ratifica Santiago en el capítulo 2, versos 15 al 17 con las siguientes palabras. Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Es hora de entender que mucho de lo que le han enseñado o ha aprendido por su cuenta es inútil si usted no es hijo de Dios. Y para eso, usted tiene que sentirlo y amar a su Padre Celestial, aceptar a quien es el único camino hacia Él y andar como Jesús anduvo. Pues no importa cuánto haya hecho usted en la iglesia como ujier, diácono, salmista, maestro, evangelista, pastor o lo que sea. Porque como dice Romanos 8, verso 16, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si usted no siente en su corazón que ama a Dios y se siente su hijo, sería como llamarle padre o papá a cualquier extraño. Ruego a Dios haber sido comprendido a plenitud y que Dios abra vuestro entendimiento antes de que sea tarde y venga la noche de la tribulación. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Si le ha gustado este mensaje, compártalo con amigos y familiares para que este ministerio se expanda y suscríbase a nuestro canal para no perderse futuros mensajes.